Muchas gracias a todos por venir. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Mientras van a ese capítulo, quiero que me definan cómo lo piensen, cómo definirían la forma más fácil, la forma más correcta de expresar el amor. ¿Cuál es la forma más directa? ¿Cuál es la forma más clara? ¿Qué, qué forma tenemos o qué forma te imaginas tú de expresar el amor? Esa era una pregunta que se hizo un autor hace varios años ya. Gary Chapman, cuando él escribió su libro de los 5 lenguajes del amor, donde su tesis principal es que no todos reciben amor o expresan amor de la misma forma. Algunos reciben el amor de forma más plausible con palabras, otros reciben el amor de forma más plausible con regalos. Y él en un capítulo, por ejemplo, explicaba por qué un adolescente puede pasar toda una tarde con su padre en un deporte, viendo un deporte, comiendo cosas y diciéndole la verdad: yo nunca me he sentido amado por ti. Eh, las formas en las que expresamos y recibimos y damos amor no siempre son las formas en las que otras personas entienden bien lo que es el amor. La palabra del amor es la más manoseada y tergiversada en nuestra sociedad hoy. No sabemos precisamente lo que es el amor. No hay formas fáciles de definirla en nuestra sociedad. No hay, fuera del estándar de los sentimientos y de lo que pensamos y lo que sentimos, formas muy plausibles de definirlo. Pero aunque usted no lo crea, la Biblia sí define el amor. La Biblia define el amor con un estándar que debería ser el estándar que existe para todos. Dios creó al mundo y nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza. Ya que Él nos creó, Él debería ser el estándar principal en el que juzgamos las cosas, buenas y malas. Y en el libro de Primera de Juan, el apóstol está tratando con un tema muy importante. Los hermanos, lo más probable de las iglesias del Asia Menor, lo más probable iglesias a las que Juan tuviera contacto, por lo más probable hermanos y hermanas que estuvieran viviendo en una vida, en una sociedad donde las persecuciones estuvieran en un alce, pero ya estuvieran un poco más tranquilas y las personas pudieran congregarse no de manera legal, porque el imperio todavía no reconocía a los cristianos como una religión autorizada como los judíos, pero el autor se pregunta: ¿cómo podemos saber si somos de Dios o no? ¿Cómo podemos saber si hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo podemos saber? Le pregunta a su audiencia. ¿Cómo quieren saber? ¿Les gustaría saber a todo esto? ¿No es esa una pregunta que deberíamos considerar con extrema seriedad? Hay preguntas que todos los días nos hacemos, pero su impacto no tiene tanta relevancia. ¿Qué debería comer? ¿Cómo debería vestir? ¿Con quién debería estar? No tienen una relevancia tal cuando las comparamos con quién debería ser mi Dios. Y realmente soy de Dios o no, he nacido de nuevo, he creído en el Evangelio precioso de la muerte de Cristo en la cruz. Este es el mensaje que se oyó desde el principio y el apóstol llega a este punto de la carta para expresar la gloria de Dios en la iglesia y la forma en que él la expresa, la forma en que Dios muestra cómo quiere que las personas expresen que son de Dios, que han nacido de nuevo, es súper simple. Es súper básica, es tremendamente particular, pero es la misma cosa que a través de toda la historia de los que han creído en Dios nunca obedecen. Es la misma cosa que Amós denuncia que habían olvidado en las cortes y en las calles contra el pueblo de Israel. Es la misma cosa que Malaquías les sacó en cara a los que habían abandonado sus matrimonios o a los que habían ido a trabajar al templo y vivido una vida en comunidad y que se habían olvidado. Es la misma situación que el Señor Jesús denunció incluso cuando estaba con los fariseos y ellos de alguna forma terrible, hay un versículo súper triste en la escritura que dice que ellos amaban más las riquezas y que tenían como una expresión súper rara donde el Señor les dice que no tenía sentido, que ellos decían que sus recursos no los podían destinar a parientes enfermos, ya que los usaban en la obra.
Eso no tenía sentido, les decía. Y esto es lo que dice Juan en 1 Juan capítulo 3, desde el versículo 11. Vamos a leer en 1 Juan, en el capítulo 3, versículo 11, para que vean cuál es el mensaje y cuál es la expresión que Dios nos da para saber que hemos pasado de muerte a vida. Porque, versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él, hijitos míos? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Disculpen. No estoy al 100%, pero estoy súper bien por la gracia de Dios. Mi estándar es cero. Esté en cero y el Señor esté, eso es súper bueno para mí. Ya. Versículos 11 al versículo 19. La gloria de Dios, lo que él había estado expresando en el capítulo 1, que era el mensaje que estaba desde el principio, el que es desde antes de la creación del mundo, el que les ha dado vida eterna, en el que han puesto su confianza y han creído en la obra del Señor Jesús. Aquel que en el capítulo 2 les recuerda que en tanto creyeran en Él, no había ningún lado al que ir, no había una razón por la que ellos pudieran abandonar la comunidad de la fe y encontrar caminos que fueran más expeditos a Dios para conocerle más o para entenderlo más. La forma, el significado, el camino, la expresión plausible de quién es del maligno y quién no, quién ha pasado a la vida y quién está en la muerte, quién tiene vida eterna y quién no, no es necesariamente el, las cosas que uno hace, sino el por qué las hace. Quiero que noten que versículo 11 al fin nos dice de una manera plausible. El apóstol había estado diciendo muchas veces el mensaje que han oído desde el principio. Ustedes saben el mensaje que han oído desde el principio. Ustedes tienen, pero claro cuál es el mensaje que habían oído desde el principio. Y usted quizás se pregunta, ¿y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje claro que era desde el principio? ¿Qué es lo que Dios nos expresó desde el principio? ¿Qué era lo que Dios ya nos había dicho de forma tan clara? Porque en estos versículos pareciera que es de esas situaciones donde quizá hubiéramos tenido que estar ahí para entenderlo, pero no. El apóstol nos lo dice súper claro. El mensaje que han oído desde el principio es, nos amemos unos a otros. En los versículos pasados vimos ya que en un ejemplo positivo, la gloria de Dios se expresa en aquellos que han creído en que los que han recibido la vida eterna de parte de Dios no pueden pecar ni deben pecar. Incluso lo dice de una manera tremenda. En el 9 del capítulo 3 igual dice, no pueden pecar porque es nacido de Dios. Y entonces nos llenamos de expectación y dicen, ¿no pueden pecar? Y si somos honestos decimos, ¿pero acaso nosotros no pecamos? Y quizás nos ponemos un poco más creativos y decimos, pero hasta los discípulos se equivocaban cuando estaban con el Señor. ¿Qué es este no pueden pecar? El resumen claro y rápido de los versículos 4 al 10 es que si tú has pasado de muerte a vida, si tú has creído en la persona de Cristo para perdón de pecados, entonces hay una suerte de lucha interna, una contradicción viva donde tú ciertamente vas a tener
pecados en los que te enfrentes en tu vida, si no, no existiría el capítulo 1 de Juan, donde él mismo nos dice que si confiesan los pecados, él asume que hay pecados, incluso dice tajantemente en el 10 que si dicen que no han pecado, le hacen mentiroso. En estos versículos, él expresa, si han pasado de muerte a vida, no puede ser que pequen porque van directo a la presencia de Dios. Entonces, esta expresión de la confianza y fe que deben tener en Dios debe manifestarse en que a futuro, en constancia, en la cercanía que buscan con Dios, cada vez que se acercan a Dios, debería haber un alejamiento del pecado. No puede ser que yo diga, no, si me acerco todos los días a Dios, pero con las manos manchadas. No puede ser. Y si somos honestos, las veces en las que yo siento que he pecado menos en mi vida son cuando la presencia de Dios es más clara en mí, cuando yo tengo clarísima la presencia de Dios. El autor no nos lleva a enfocarnos en nuestros pecados, nos lleva a enfocarnos en Dios, nos lleva a enfocarnos en su gracia, nos lleva a enfocarnos a su gloria, nos lleva a pensar en su gracia preciosa y única, para que en base a estar llenos de este conocimiento de la verdad y llenos de esta cercanía con Dios, en lo que Él nos ha dado, su palabra, el Espíritu Santo y nuestros hermanos, entonces estos sean medios para alejarnos cada vez más del pecado. Pero ahora nos va a dar un ejemplo negativo. Nos va a dar puros ejemplos negativos y va a iniciar con uno de los ejemplos más negativos. Desde el versículo 11 al versículo 14 va a hablar acerca de la vida y la muerte. Y desde los versículos 15 al 18 va a hablar acerca de la necesidad de expresar esta vida en nuestra vida. Los versículos 11 al 14 tratan de la historia de uno que se llama Caín, y a él Juan lo atribuye con que era de el maligno, porque mató a su hermano, ya que sus obras eran malas y las de su hermano justas. El autor en ninguna parte dice que nos amemos unos a otros, no como Caín, que mató a su hermano y por haber matado a su hermano se hizo perteneciente al maligno, sino que el autor asume que Caín era del maligno y mató a su hermano. Quiero que noten eso. Así que voy a explicarle la historia de Caín un poco más, con unos pocos más de minutos, porque es bueno entenderla, ¿ya? La historia de Caín y Abel está en el Génesis. Vamos a Génesis, para que la tengan más fácil. Es súper fácil. Abren la Biblia, los primeros capítulos, y en el 4 ahí está Caín y Abel. Súper fácil, difícil de perder. Conoció a Adán a su mujer, Génesis 4. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Quiero que conste que en este punto, cuando Adán y Eva tienen un hijo, Dios, una de las últimas promesas que les dio antes de que ellos fueran expulsados del huerto del Edén por la desobediencia, era que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría en la cabeza a la serpiente, aunque la serpiente le heriría en el calcañar. Por lo tanto, el nacimiento de hijos es un acontecimiento tremendo, feliz, un acontecimiento que debería hacerlos expectar por la venida de aquel que vendría de la simiente de la mujer. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y bien dice, porque Caín significa adquisición o ganancia, algo así, y es por voluntad de Dios, le reconocen que nació un varón. Estaba profetizado que debía nacer un varón. Quizá Adán y Eva están expresando sus deseos de que este hijo sea el que les habló Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel es la misma palabra que se usa en Eclesiastés para vanidad. Es la palabra Hebel. Literalmente puede significar como humo o esa brumita que sale en las mañanas cuando hace mucho frío y ustedes hacen eso y ven ese vaporcito, Hebel, vanidad. Literalmente, Abel puede tener un significado como que está, pero que después no está. Muchos han asumido que Abel, claro, porque murió,
Por eso se llamaba Abel, porque estaba pero después no está. No creo que eso sea tanto el significado, porque Adán y Eva no esperaban que se iba a morir. Yo creo que quizá Abel se fue nombrado Abel, que es vanidad, que es algo que está pero después no está, porque como confiaban en las promesas de Dios y que Él los iba a redimir, y justo tuvieron un hijo antes, que era mayor que Abel, entonces ellos esperaban quizá que si las promesas de Dios fuera cumplida en base a su primer hijo, entonces el siguiente hijo gozaría de las bendiciones que le ganaría el primer hijo o la simiente prometida y con eso, bueno, quizás ni siquiera tendrían que estar tanto tiempo, no lo sé. Es especulación, no tienen que tomarlo. Pero eso significa su nombre. Abel era pastor de ovejas, Caín, labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín al parecer trabaja la tierra. Él trabaja vegetales, frutas, vaya a saber uno lo que cosecha. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Él era pastor, al parecer. De lo más gordo de ellas, se enfatiza que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas. No se nos especifica exactamente qué trajo Caín, pero las mismas palabras que se usan para la ofrenda de la tierra son las ofrendas de cereales que ofrecía el pueblo de Israel como dedicación en Levítico en el capítulo 2 por ahí, para dedicar a los que serían encomendados a la obra. Por lo tanto, lo que estaba ofreciendo Caín no era algo negativo, no era algo que Dios prohibió iría después, no era algo que, no era como Nadab y Abiú que entraron y ofrecieron algo claramente prohibido a Dios al templo. Él estaba ofreciendo algo que en ninguna parte de la escritura se asocia con macabro, pero Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Primero ve a la persona y después ve la ofrenda. En ningún momento sale que les está juzgando por las ofrendas, los está mirando en el centro mismo de su ser, a Abel y a Caín. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Juan nos añade porque las obras de Abel eran justas y las obras de Caín eran malas. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Luego Caín mata a Abel, y quiero que noten que Dios tuvo un diálogo con Caín, y tuvo una cercanía con Caín y Abel. Abel no tiene ningún diálogo en la historia. Eso es una forma hebrea que tenían para mostrar como que la persona es inocente. Como si leen, si quieren leer, pueden leer en los libros de Samuel, cuando David ve a la mujer que era la mujer de Urías Eteo, y él la codicia y va con ella y se acuesta con ella. En ninguna parte ella habla, ella no tiene diálogos. Eso es para enfatizar que ella era inocente y que David era culpable. ¿Ya? En ese sentido, Abel igual es inocente y Caín es culpable. Pero, qué nos trata de hablar el autor de Juan usando a Caín como ejemplo? Pudo haber usado muchísimos ejemplos. Si hay algo que me pregunté es ¿por qué Caín? Si la Biblia tiene muchísimos ejemplos negativos y muchísimos ejemplos positivos. Puede ser que le está hablando hermanos. Y acá tenemos la historia de dos hermanos, que uno era del maligno y él mató a su hermano. Y él se pregunta, el autor se pregunta, ¿por qué mató a su hermano? Y da la respuesta. Sus obras eran malas, las de su hermano justas. Aquí no está diciendo que Caín mató a su hermano ya que por hacer malas obras se volvió maligno, sino que él era del maligno. Y lo que se expresaba de él era del maligno. Por lo tanto, los celos que tuvo por su hermano son los mismos celos que tiene el mundo cuando ven a los creyentes
y tenemos que admitir que hay una lejanía, pero profundísima en las cosas que hacemos y en el por qué las hacemos, o debería haberla. Es la misma lejanía y distancia que tienen muchos autores paganos, por ejemplo, Albert Camus, que es un autor pero extremadamente pagano, que él dice que la idea de Dios le carga, él no dice que no cree en Dios, él dice que no quiere creer en Dios, porque él encuentra que si Dios existiera sería un atentado contra él. Porque no podría vivir tranquilo. Tendría que admitir que hay una persona viéndolo todo el tiempo, vigilándolo y juzgándolo, observando todo lo que hace. Por lo que él sentía, eso no es bueno, eso está mal, eso es maligno. Y claro, el hombre no encuentra bondad ni cercanía en Dios porque no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, lo ve como una amenaza. Ni siquiera lo ve como, él no juzga si Dios hace las cosas bien o mal, él lo ve como una amenaza a su libertad. Por eso, en este capítulo, en este versículo, Juan nos llama a una de las expresiones más grandes, las expresiones más cercanas que tenía que tener el pueblo de Israel, la expresión por la cual en el libro de Amós se recuerda que la justicia debería correr como arroyos, debería brotar la paz por las calles, es aquello que Sofonías parece que decía cuando dice, ¿y qué pide Dios de ustedes? Que caminen humil, que amen la justicia, amen la misericordia y caminen humildemente delante de su Señor. Creo que ese no era Sofonías, pero si me pueden ayudar con eso después, se lo agradezco. Eh, es lo mismo que Isaías le saca en cara desde el capítulo 1 al 5 en el libro de Isaías, donde le dice, sus manos están manchadas, pueblo, llenas de sangre. Y se pone a comentarle un montón de cosas que están cometiendo. No cuidan a los niños, tienen líderes jóvenes, tienen malversación de los fondos, un montón de cosas. Y Isaías les dice, no les dice es porque son tontos, no les dice a Amós es porque son incongruentes. Oseas no les dice es porque les falta preparación o instrucción o algo, y no es lo que en los libros del Pentateuco Moisés les advierte es porque necesitan ser más fuertes, porque tienen que ir al gimnasio. No, todos los profetas, todos los libros les recuerdan es porque se han alejado de su Dios. Y me parece particular que en este caso Juan eligió una historia de dos hermanos, porque ciertamente, en los versículos después lo vamos a ver, si tú eres parte de una iglesia local, si tú has creído el Evangelio y has recibido la muerte de Cristo en tu favor, ¿cómo puedes cerrarle el corazón a las necesidades de los demás? ¿Cómo puedes mirar la necesidad de tu hermano y cerrar tu corazón? No dice, no, esos versículos no son necesariamente de bienes materiales, lo vamos a ver, pero son básicamente de dos hermanos donde no se portan como hermanos, donde uno ve al otro como una amenaza, donde uno ve al otro como algo que lo choca. No sé si se han fijado en eso, en los hombres se ve harto. Cuando vemos a otros hombres, en especial de edades cercanas o de instrucción cercana, y vemos que son mejores a nosotros en algo, decimos, ya, pero tampoco es tan simpático, no es tan bonito, yo chuteo mejor. No sé por qué lo llaman a la selección. Cosas así, cosas así. Es ese algo que nos da muchas veces cuando vemos la expertise de otros y lo vemos como una amenaza. Pero lo triste es que Juan va al fondo mismo de tu ser, al fondo mismo de tus obras, al fondo mismo de toda tu capacidad de pensamiento y racionalidad y dice, si Dios fuera lo más precioso, lo más único, lo más todo de tu vida, ¿acaso no te costaría entregarle las cosas que tú sientes que son tuyas y no ver cómo amenaza cuando otros ofrecen otras cosas? ¿Acaso esta es una prueba dura? ¿Esto es una prueba fuerte? ¿Acaso no debería llenarnos de pavor cuando Juan dice, este es el mensaje que han oído desde el principio? Ámense unos a otros, no como Caín, que siendo hermano mayor de un joven, mata a su hermano y le da otro significado a su nombre, no un significado de un hombre que no tendría que vivir con las desgracias del pecado, ya que si él cumpliera la profecía de Dios, en una de esas, Caín no era la simiente elegida, pero si es que.
si es que el deseo de Adán y Eva se hubiera cumplido en él, si es que entonces no habría sido él un pasajero en esta vida, algo que está pero después no está, en vez de alguien que estaba y tú le quitas la vida, y el libro de Hebreos nos dice que aún su sangre sigue hablando de la justicia que él tuvo porque él vivía por fe. ¿Acaso no debería ser obvio que el mundo los aborrece? Nosotros sabemos que hemos pasado a muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quiero explicarles un poco de por qué Caín no creía en Dios y Abel sí. En todas las formas y revelaciones que ha tenido Dios con su pueblo, con Adán y Eva, con Caín y Abel, con el pueblo de Israel, con su iglesia, el centro mismo de la relación que Dios esperaba con su pueblo era una relación por fe. Y esa relación por fe se tenía que expresar en dónde estaba la fe de las personas y tenía que ser en algo provisto por Dios. Y ese algo provisto por Dios tenía que llevarnos a vivir vidas donde expresáramos aquello que en lo que teníamos puesta nuestra confianza, que siempre era Dios. Por ejemplo, Adán y Eva. Cuando ellos estaban en el huerto, Dios les dio un mandamiento súper claro. No se coman del árbol, no se coman del fruto del árbol, de la ciencia y el bien y el mal. No les da más detalles. Solo les dice que si de él comen ciertamente morirán, pero no les da más detalles. No les habló de los años de degenerados que crearían, no les habló del desfile de pederastas con los que nosotros tenemos que lidiar hoy en día, no les habló del discurso de asesinos y problemas y vicios que nos generarían, no les habló del desfile de políticos corruptos que nos generarían, no nos habló en el lleno de desfiles de enfermedades y muerte y lejanía incluso con los animales o con la naturaleza que nos llenaría. Solamente les dijo una cosa, no se lo coman, porque ciertamente el día que de él comen, morirán. Así que había un mandato de Dios a vivir por fe. No les da todos los detalles. Y no les da todos los detalles porque él quería que confiaran en él. Cuando Caín y Abel ofrecen sus ofrendas, Caín claramente, el escritor sagrado, Moisés, nos da unas pistas de por qué él eligió algo malo, porque, bueno, Caín pareciera que llegó y eligió algo de su ganado, y, perdón, de su huerto, el pastor era el otro, y Abel eligió de lo más gordo, pareciera que Abel eligió con cuidado, pero la idea era que igual Dios conversó con Caín y le dice que el pecado estaba a la puerta. En ese sentido, Dios llama a Caín a creer no en el sacrificio, sino en aquel a quien le entrega el sacrificio, para ser más como su hermano. Abel claramente entrega lo mejor porque se lo da al dueño del universo. No, si no me cuesta nada, si total todas estas cosas ya son tuyas, es más, yo debería estar dándote las gracias por quedarme con la otra oveja. Pero Caín en ese sentido no tiene un sacrificio enraizado en fe, porque claramente él no muestra un creer en lo que Dios le dice, ni en lo que hace. Por eso Dios le dice algo y hace lo contrario. Después el pueblo de Israel, cuando es librado de Egipto y puesto en la tierra prometida, antes de ponerlos en la tierra prometida, Dios les da su ley que es fantástica, su ley que es maravillosa, pero nunca les dio la ley en Egipto, les dijo, ya miren, obedezcan esto y los saco de Egipto. No, los saca de Egipto y en base a ese conocimiento, esa realidad de que ellos eran esclavos liberados, tenían que vivir con esa relación con la ley, como esclavos liberados, no como esclavos buscándose el perdón y la salvación de su maestro por medio de la obediencia a la ley, sino como esclavos redimidos que habían sido librados del poder de la maldad de Egipto para obedecer. Y después cuando fueron librados de Babilonia, Isaías les dice, ya no va a ser. Hay una profecía súper linda en Isaías, en el 55, 54 por ahí, que nunca me había dado cuenta, pero dice algo así como, y es un versículo muy parecido al de Jeremías, donde dice, cuando ustedes sean librados de Babilonia, o cuando ustedes sean librados del yugo en el que van a estar, porque Isaías asume que van a ser esclavos de Babilonia, les dice,
algún día van a recordarlo y ya no va a ser como en los días de antaño donde celebraban que fueron librados de Egipto, ahora va a ser así como Dios nos libró de Babilonia, nos libró de Egipto y de Babilonia. Ellos no usan sus fiestas como la Pascua o el Yom Kippur o los días de, de Pentecostés para meditar en sus pecados y recordar los malos que eran. Era para glorificar a Dios y ver que en sus pecados, muertos en sus delitos y pecados, Dios les salvó. Fe, estimados, fe. Y así como estos pueblos tenían que recordar por fe todas estas cosas, nosotros tenemos que recordar que no siendo del pueblo, fuimos hecho pueblo. Siendo alejados, fuimos hechos cercanos. No siendo de la simiente escogida, fuimos hechos injertados como una rama. No siendo nosotros conocidos de la ley, Dios en su Hijo cargó con la maldición de la ley por nosotros para hacernos cercanos y poder obedecerlo y honrarlo por toda la eternidad. Pero si esa fe no es el motor de tu obediencia, si esa, ni siquiera llamémosle gratitud, si fuera gratitud, igual sería como, bueno, Dios me salvó, como no voy a hacer cosas por él. Cosa que está súper bien ser agradecido. La Biblia nos llama a ser agradecidos un montón de veces, en especial los salmos. Pero, pero quizá hagamos un poco distinta la cosa. Consideremos esta vida, consideremos esta vida difícil, esta vida sombría, esta vida llena de, es que mira, me gustaría obedecer a Dios, pero ni siquiera sabemos cómo. Si somos honestos, ni siquiera sabemos cómo. He preguntado esta pregunta una y otra vez, por ejemplo, en la escuela dominical, y en 10 años nos mandaba una respuesta: ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a glorificar a Dios. ¿Pero qué vamos a hacer de manera específica? Vamos a honrarlo por toda la eternidad. Y hay muchísimas respuestas para eso, pero quiero que vean una acá. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El haber sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Esto debería llevarnos a amar a los que también fueron redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Ahora vemos la eternidad y queremos hacer algo. Si tú tienes en vista esta eternidad donde ya no vamos a ser asediados por el pecado, sino que vamos a poder obedecer de una manera tan libre, pero de una manera tan libre, eh, es como, es como una historia de un hombre que él era dibujante. Era el mejor dibujante del mundo, pero él tenía un problema. Su sueño era dibujar un árbol, pero él solo sabía dibujar hojas. Él tenía en su repisa la mejor hoja que le salió, una hoja preciosa, en esos papeles antiguos, en esos papeles que parecen quemados, bonita, a mano, la tenía sobre su chimenea, pero él sentía una frustración. ¿Por qué no puedo dibujar un árbol? Me imagino el árbol, me imagino las ramas, me imagino las raíces, me imagino la copa, pero no puedo, solo me salen las hojas. Es como una frustración así. Tenemos que amar a nuestros hermanos, pero quiero adelantarles que en esta vida, de una manera directa, no podemos amar de la manera que Dios quiere al 100% con toda la capacidad, pero igual nos salen hojas. No es para decir, nada, ya sí, en esta vida no puedo ser 100%, así que ni siquiera voy a tratar. No, en esta vida no podemos dibujar el árbol, pero podemos dibujar las hojas. Y aquí empieza el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La palabra que usa por homicida es una de las más duras del Nuevo Testamento. Súper pocas veces se usa, solo la usa Juan en sus escritos. La traducción literal es mata personas. No es tan fácil de traducir porque es una palabra compuesta de dos palabras: matar o asesino y persona. Es un person killer. Literalmente se refiere ninguna persona que no tiene en pos la vida de los demás, que no le importa la vida y el crecimiento de los demás,
que es alguien que vive por eliminar la vida de las personas, ni siquiera tiene por qué hacerlo dejar de respirar, sino que es alguien que no le interesa a la gente, ningún homicida, ninguno que destruye la vida de los otros, tiene vida eterna permanente en él. No sé por qué lo tradujeron así, creo que una traducción más directa sería eh, permanece en la vida eterna, o es lo mismo que ha dicho muchas veces, no tiene una vida eterna que permanece para la eternidad, no tiene una vida que permanece para la eternidad. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Se acuerdan que les dije que tiene que ser por fe? Acá está el ejemplo más claro. Nosotros conocemos el amor. Cristo murió por nosotros. El dador de vida entrega su vida por nosotros. El que es el dueño de la eternidad y el rey sobre toda la creación, viene a su creación y pone su vida por nosotros. El que no es un quitavidas, sino que es un que pone su vida y que incluso da su vida para generar vidas en otros, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Literalmente, hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros, por lo que igual debemos dar nuestra vida por unos a otros. ¿Cómo funciona esto? Pero el que tiene bienes de este mundo. ¿Cómo podemos expresarlo así claramente? ¿Hay algún ejemplo que lo muestre? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? Acá no está hablando de plata, acá está hablando del corazón. En la Biblia el corazón es el centro mismo de todo nuestro ser. Ahí se ubica todo lo que pensamos, hacemos, queremos, somos. Splagna, desde las tripas o algo así, desde el intestino, tienes que amar. No puedes cerrar tu centro mismo de tu ser y decir que el amor de Dios mora en ti. ¿A qué se refiere? Em, la razón por la que el tal Gary Chapman hizo este libro que se llama Los lenguajes del amor es porque a él le llamaba mucho la atención que hay personas que expresan amor, pero, pero nadie siente como que lo reciben, no pasa nada. Y el mensaje del Evangelio de la epístola de Juan no es tanto a que nos llevemos bien, no es tanto a que súper felices, contentos, la cara llena de risa, está más que nada a formar una comunidad de personas que tienen tan claro que uno dio su vida por otros, que tú tienes que darte a la idea de que la única forma de abrir tu centro mismo de tu ser a otros es que vas a tener que conocer a otros, es que va a tener que haber una especie de cambio. Miren, em, eh, acá, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. La epístola ha dicho muchas veces cómo puso su vida. El dueño eterno de la creación, el Hijo eterno de Dios, el Hijo que es el amado del Padre, entra a la creación del mundo tomando cuerpo de siervo, yendo hacia la cruz y sin dejar de ser Dios en ningún momento de la creación, muere en favor de nuestros pecados. Curioso, ¿cómo puede estar gobernando la creación y entregando su vida? Curioso. Se entrega a sí mismo por nosotros y se da a sí mismo. En ese sentido, si hay algo que nosotros nunca le podemos sacar a Dios, si hay algo que nunca le podemos reclamar a Dios, si hay algo que jamás en toda la historia de la creación nadie debería osar reclamarle a Dios, es, bueno, pero es que igual amar a esta persona es demasiado esfuerzo. Ni tú te esforzarías tanto por eso. Imposible, imposible. Hay personas que incluso estamos en la época donde las enfermedades mentales están, pero en niveles catastróficamente grandes. Y no es fácil estar ahí para esas personas, orando por ellas, compartiendo versículos. Incluso llega a ser difícil. Las personas con más licencias médicas son irónicamente los profesionales de la salud mental, porque la gente que tratan los vuelven así mal. Es complicado. ¿Y cómo podemos entender eso? ¿Y cómo podemos tener una vida de iglesia conociendo esos casos y orando por esos casos y tratando con esos casos y amando esos casos? Bueno, mi sugerencia es
Si Él se entregó a sí mismo por nosotros, entonces no hay nada que Dios nos pueda pedir que sea lo bastante grande para llevar el Evangelio, llevar la obra de Dios, llevar una oración, llevar una palabra a los hermanos. No, pero es que tendría que invitarle un café y el café está cada vez más caro. Bien por ti, se lo compras con un quequito. No, pero es que pareciera que yo le doy 90.000 versículos de la Biblia y ninguno lo entiende. Bueno, quizá ni tú los entiendes, quizás justo le estás dando puros libros de que son cartas de Pablo, no lo sé. Quizá esta persona reaccione más con Salmos, hay personas que se ponen a llorar leyendo Lamentaciones, que es un libro maravilloso. Hay personas que se llenan de expectación leyendo Ezequiel, que es un libro maravilloso. Hay personas que se llenan de gloria a quedar a Dios leyendo Judas, que es un libro maravilloso. El punto es, la cercanía que tenemos con la palabra de Dios debería expresarse con la cercanía que tenemos con los hermanos, en cómo les llevamos la palabra, en cómo los tratamos, no tanto con cómo nos juntamos o cómo los queremos, sino tanto con cómo los llevamos a Dios. Porque si el Señor se entregó a sí mismo por nosotros, no lo hizo para que, ya, entregué mi vida por ellos, que hagan lo que quieran. Nunca dijo eso. Él se entregó a sí mismo por nosotros, para purificarnos de nuestros pecados, para alejarnos de esas cosas horrendas que nos matan, para llevarnos a un lugar donde podemos adorarle por toda la eternidad, para poder obedecerle con la libertad que existe en el mundo y la creación por toda la eternidad, para honrarlo y glorificarlo todos los días. Y en eso se puede expresar el amor a tus hermanos, en que los veas como aquellos que pueden glorificar a Dios. Los animales, las plantitas, los dibujos, las series, lo que sea, no pueden glorificar tanto a Dios como las personas. Por lo tanto, no es necesario que te preocupes de todos y cada uno de los casos, pero sí tienes que abrir tu corazón a las personas a las que tienes cercanía, a tus hermanos. En ese sentido, yo abogo con que quizá trabajar con grandes números no es la idea más certera. Es una idea muy buena y es necesario, pero si tienes un grupo de dos, tres, cuatro, cinco, el libro de Proverbios advierte que no tener muchos amigos igual es sabiduría, porque yo no puedo ocuparme de, ya, saludo como a tres personas en la mañana, fuerza, y sigo el día y un par de personas, versículos, orando, pero si tuviera 50 amigos cercanos, igual. Dios ve bien esas cosas. Dios aprecia cuando abrimos nuestros corazones a las personas, cuando abrimos el centro mismo de nuestro ser, porque eso es súper peligroso. Si las personas ven el centro mismo de nuestro ser, van a ver cosas, van a ver detalles, van a darse cuenta de lo que a nosotros nos avergüenza, van a darse cuenta de lo débiles que somos, pero en esa debilidad, en en esa como desnudez, por poner algún ejemplo, vamos a vernos tan débiles, pero vamos a vernos tan cercanos. Cuando el Señor estaba siendo crucificado en la cruz y estaban echando suerte por sus ropas, habiéndole quitado todo para que muriera desnudo y asfixiado sobre ese madero, él pudo haber pedido bajarse de ahí. Pudo haber pedido un ejército de ángeles para bajarlo. ¿Qué vio? Ni sus discípulos, excepto uno, estaban ahí. ¿Qué vio? ¿Habrá visto la eternidad? ¿Habrá visto la eternidad cercana? ¿Habrá visto 2000 años después? ¿Habrá visto las predicaciones? ¿Habrá visto la forma en que ocupamos los asientos? ¿Habrá visto la forma en que desperdiciamos oportunidades para ayudar, grandes o pequeñas? ¿Habrá visto las oportunidades donde decimos, no, esto tampoco es tan importante para Dios, no lo voy a hacer? ¿Habrá visto donde todas esas cosas donde no hacemos nada, pero absolutamente nada, y dijo, valen la pena? En esto consiste el amor, en que Él dio su vida por nosotros, cuando nosotros no habíamos hecho nada para merecerlo. Así igual debemos amar a los que Dios ha salvado, aun cuando no vemos nada, aun cuando no entendemos nada que podamos amar de ellos, aun cuando no lo entendemos. No sean tantos, hazlo de forma más eficiente, quizá tampoco de forma tan eficaz. Hijitos míos, termina, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tiene que ser plausible, tiene que ser en algo práctico. No digo que está mal
decir que tenemos amor por las personas y ser un poco tímido, retraído, o más de pocos amigos, no digo que está mal eso. Yo abogo por las diferencias entre extrovertidos e introvertidos, pero ciertamente tiene que haber una expresión en esto. Tiene que haber un algo donde amamos a los hermanos y consideramos la gracia de Dios en favor nuestro para glorificar a Dios con los demás. Estimados hermanos, yo no quiero sus bienes, yo no quiero lo que pueden darme, yo no quiero lo que pueden hacer, quiero sus almas. Cuando ustedes se dan a sí mismos, cuando ustedes se entregan, cuando ustedes se dan y sienten una incongruencia que pareciera que se traicionan a sí mismos porque se están dando en situaciones donde no deberían darse y se ponen en situaciones molestas, cansadoras y difíciles donde llegan a la casa pensando, no sé cómo hacer esto de nuevo. Cuando están haciendo eso y se niegan a sí mismos a ese más profundo punto de su ser, sienten una libertad infinita porque están sintiendo, están haciendo lo que el Señor hizo en favor nuestro. Hay un versículo magnífico en Primera de Corintios, donde Pablo dice, a algunos me he hecho de esta forma, a otros de otra, para ganar a algunos, para ser hecho partícipe del Evangelio. Súper difícil traducir ese versículo. ¿Qué quiere decir? El versículo en sí mismo quiere decir que ya que Cristo Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, cuando nos entregamos a nosotros mismos y abandonamos nuestras comodidades y vida práctica en favor de otros, ciertamente estamos haciendo aquello que el Señor ya hizo por nosotros. Por lo tanto, estamos viviendo para Él, estamos viviendo por fe, estamos viviendo para su gloria. Estimados, y esto no es en vano. En el libro de la hojita, el libro se llama La hoja por níquel. Y es maravilloso porque al final del libro, lo escribió Tolkien, al final del libro un cuento. El joven aparece llegando al cielo y van como en un bus. Súper divertida forma de llegar al cielo, en un bus. Y ve por la ventana, ve una de las montañas y dice, no puede ser, miren, miren lo que está ahí, miren lo que está ahí. Es mi árbol. Y ahí estaba su árbol, se lo imaginó toda la vida. Nunca pudo dibujarlo, pero ahí estaba el árbol. En la parábola del mayordomo injusto, el Señor termina con, no pueden servir a Dios y las riquezas. No se puede. Mejor usen sus ganancias injustas para aquello que es eterno. Me parece que dice algo así como para ganar amigos para la eternidad. Algo así. El punto de esa parábola, que es la parábola más difícil de toda la Biblia, es este. Todo lo que tienes y todo lo que haces expresa lo que amas. Si usas tus bienes, si usas tu tiempo, si usas tu dedicación y no quieres abrir partes de tu vida en base a la comodidad, en base al deporte, en base a lo que estás estudiando, ese es tu Dios. Si no hay nada que no puedas dar para el Señor, si no hay nada que puedas decir, esto la verdad es poco el sacrificio, es nada el sacrificio comparado con lo glorioso que eres tú, entonces ese es tu Dios. Glorifiquemos a nuestro Dios, amémonos uno a otro, disfrutemos de la gloria de poder tener una iglesia local donde podemos servirnos unos a otros en todo, cansados, molestos, difíciles, pero con la mirada en que algún día, cuando estemos en la eternidad, no va a ser una eternidad solitaria, sino que va a ser una eternidad donde veremos la obra de Dios en todos y cada uno de nosotros, si es que estamos todos allá y estaremos satisfechos. ¿Quieres perderte eso si es que no has creído en la persona de Cristo? ¿Crees que has creído si no obedeces este amor sin límites y radical? Que el Señor bendiga su palabra y que sea esto para glorificarle más, honrarle más y por su bendito amor entregarnos a Él como sacrificios vivos, que es lo racional. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por la persona bendita de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Gracias porque Él se entregó a sí mismo por nosotros. Nuestro Padre, gracias por aquel que se entregó. Gracias por aquel que se dio a sí mismo. Nuestro Padre, cuando Él estaba en este mundo, cuando Él estuvo en este mundo y sus discípulos incluso le dejaron, uno habiéndolo traicionado, nuestro Padre
cuando Él se entregó en aquella cruz y los guardias se burlaron, le quitaron sus ropas y lo dejaron en una tumba que no era de Él. Nuestro Padre, Él no consideró esas cosas como lo suficientemente humillantes para retraerse de ellas, sino que se aferró al plan glorioso de salvación que el Dios glorioso y eterno del universo había trazado para salvarnos. Nuestro Padre, tú eres bendito, glorioso y eterno. Pídenos lo que tú quieras. Haz con nosotros como tú quieras y danos la fe y, y el conocimiento y la cercanía de saber que nada es en vano, que tú obras, obra en tu iglesia, que estemos todos dispuestos a alabarte, a honrarte y glorificarte en todo lo que sean nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. Gracias, nuestro Padre, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.